Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al segundo tutorial de Clo 3D. Como veis en el título, hoy vamos a hacer una sudadera desde cero para que veáis todo el proceso, las herramientas que se necesitan y un poco el workflow del proyecto. Como veis, tengo aquí añadido ya a un avatar, un maniquí, y lo primero que vamos a hacer va a ser rápidamente con la herramienta H. Para hacer el patrón vamos a crear el contorno muy rápidamente. Recordad que solo necesitamos la mitad. Con la Z vamos a hacer las curvas necesarias por aquí y por aquí. Seleccionando el centro, clic derecho, un fold con simetría. Y de esta manera cualquier cambio que apliquemos en un lado se aplicará al otro. Control C y Control V para crear el trasero, y en este caso solo voy a cambiar el cuello. Vamos a empezar a simularlo con Shift F, seleccionamos el delantero y lo ponemos aquí, y con el trasero lo mismo. Y vamos a ir confeccionando primero los hombros y los laterales. Voy a cropearlo un poco más y voy a subir la sisa de esta manera. Vamos con las mangas. Para ello voy a crear aquí un rectángulo, creo un punto intermedio, lo subo y hacemos la curva. Ahora vamos a medir el contorno entero de la sisa, 57,16. Seleccionamos la curva, Change Length, 56,58, y le damos a la dirección Both, ambos. Ajustamos todas las líneas, cosemos los laterales y cosemos la manga de atrás hacia adelante y la simulamos. Con Control D creamos una copia idéntica al otro lado con simetría. Para los puños los voy a apretar un poco, por lo que voy a hacer que mida unos 20 centímetros de largo y unos 5 de ancho, y coso toda esta parte al puño. Y voy a crear otra idéntica con Control D. Y para simularlos de manera muy fácil le damos control derecho en la ventana 3D y le damos a Superimpose Side, y como veis ya se pone al lado y se pega perfectamente. Y vamos a cerrar el lateral. Para el bajo de la sudadera voy a crear una línea interna 5 centímetros y le voy a dar a cortar y coser. De acuerdo, vamos con la capucha. Creamos un rectángulo y vamos a medir. Esto en total son 29,04, por lo que Chain Length 29,04. Hacemos la forma de la capucha y la colocamos. Cosemos los laterales y cosemos el cuello por aquí y por aquí. Y seleccionando ambas, clic derecho y dándole a Layer Clone Under, vamos a crear esa doble capa que llevan las capuchas en la vida real para darle ese toque más realista. Y como veis, queda con más profundidad y más peso. Vale, lo siguiente que voy a hacer va a ser crear unos puntos por aquí y por el centro. Exactamente 3 puntos. Los uno con líneas internas, y os voy a enseñar esta herramienta de aquí que se llama Pipping, que es básicamente para darle un efecto de costura o dobladillo. Le dais clic donde queréis que empiece y doble clic donde queréis que acabe, y como veis hace este efecto de dobladillo, de costura, que queda súper bien. Voy a añadir uno aquí, por ejemplo, también voy a cambiar la forma de la sudadera, la voy a hacer con cremallera. Voy a cortar por aquí y lo voy a dejar abierto. Voy a cortar también por aquí abajo. Vale, y herramienta de cremallera, ¿cómo se utiliza? La tenemos aquí arriba, es bastante previsible, como veis, aparece una forma de una cremallera. Como veis, ya en la ventana 3D nos previsualiza por dónde la podemos pasar, pero yo soy más de usarla en la ventana 2D. Con un clic empezamos y podemos continuar. Como veis, no hace falta terminar en los puntos, sin darle ningún clic continúa, lo podéis previsualizar en la ventana 3D. Y voy a terminar aquí. Podemos seguir por la capucha si queremos, de hecho lo voy a hacer para que veáis. Voy a hacer este efecto vape y terminamos aquí arriba. Le damos segundo clic. Ahora empezamos en el lado contrario. Si fuimos de abajo a arriba, volvemos a ir de abajo a arriba. Empezamos con un clic y seguimos para arriba. Seguimos por la capucha y al final doble clic. Como veis, se acaba de crear esta cremallera que si ampliamos la podemos ver, y cuando le damos a simular se cierra por completo la sudadera. Voy a arreglar esta parte de la capucha. En este caso la voy a dejar así, como si fuera una capucha de vape, y voy a pasar a enseñaros cómo aplicar una tela, una fabric a este diseño. Si os fijáis aquí en los accesos rápidos tenemos un montón que nos trae Clo 3D, podríamos utilizar cualquiera de estas. Por ejemplo, ponemos aquí Cotton y seleccionamos alguna de estas que nos sirvan, la arrastramos hacia aquí y como veis se aplica perfectamente y ahí queda. Pero también os voy a enseñar cómo descargar las vuestras propias totalmente gratis o de pago, como queráis. Para ello vamos a venir a Google o el navegador que utilicéis y vamos a buscar Clo Connect. Una vez dentro vamos a ir al apartado de Store
y vamos a filtrar por Fabric. Aquí tenemos muchísimas telas, podemos encontrar de pago, gratis. Como yo no quiero pagar una ahora mismo, voy a venir aquí a filtros, le voy a dar a precio y le voy a dar a free, y ahora solo me van a aparecer las gratis. Y voy a buscar aquí French Terry, por ejemplo, y tengo aquí varias opciones. Voy a descargar esta, por ejemplo, le doy a añadir al carro y vamos a proceder a hacer la compra. Como veis, 0 euros, ni tasas, ni envíos, ni nada. Le doy a place order y download, y como veis se me acaba de descargar. Lo voy a abrir y aquí tenemos el archivo. ¿Cómo lo importamos a Glo3D? Pues vamos a venir aquí al apartado de Fabric, clic derecho y copiar el path. Vamos a abrir el explorador de archivos y aquí arriba vamos a con control V copiarlo, y aquí tenemos todas nuestras telas, por lo que ahora copiamos el archivo que acabamos de descargar con control C, venimos a la carpeta y control V. Yo ya lo tenía descargado, pero bueno, ahora para haceros la prueba le voy a dar a reemplazar y por ejemplo le voy a cambiar aquí el nombre a French Terry. Podemos cerrar todo esto y ahora venimos a Fabrics y le vamos a dar a refresh, y como veis ya aparece aquí, la arrastro y se aplica a toda la prenda. Como podéis ver, ya tenemos la sudadera completamente hecha. Ha quedado espectacular, pero la veo muy oscura, así que lo último que os voy a enseñar en este tutorial va a ser a aplicar un estampado para que podáis visualizar vuestro logo o cualquier diseño que hagáis. Si queráis estamparlo, lo podéis hacer desde Glo3D. Obviamente primero deberéis diseñarlo en Photoshop, Illustrator o el programa de diseño que queráis. Yo tengo por aquí el logo de RAV, así que lo voy a utilizar y le vamos a dar a nuestro diseño en PNG o JPG si queréis que sea una foto o lo que sea. Clic derecho y añadir como gráfico, y vamos a ir, por ejemplo, yo lo quiero en la parte trasera, aquí en el centro. Ok, con esta herramienta de aquí podemos hacerlo más grande, más pequeño, rotarlo, hacer lo que queramos. Lo voy a poner así muy grande y ya tendríamos nuestra sudadera totalmente hecha con tela, estampado y de todo. Así que nada, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, que hayas aprendido algo nuevo, y si quieres que traiga un tutorial de algo en específico, házmelo saber en los comentarios. Estaré encantado de enseñar todo lo que sé, y ya sabéis, todo el mundo a diseñar, patronar y confeccionar.